Y el tema que vamos a tocar en esta tarde es Santa Cena, sacramento del pacto de gracia. Y antes de entrar al tema quiero hacer algunas aclaraciones o dar algunas definiciones. ¿Por qué le llamamos a la Cena del Señor, a la comunión, por qué la llamamos sacramento del pacto de gracia? ¿Qué es un sacramento? Quizá la mayoría de nosotros tenemos en la mente la palabra sacramento desde la perspectiva católica, pero no solamente la Iglesia Católica usa la palabra sacramento para referirse a los sacramentos que ellos tienen. La Iglesia Católica reconoce 7 sacramentos. Las iglesias protestantes, las iglesias presbiterianas, las iglesias anglicanas, las iglesias reformadas, bíblicas, reconocemos 2 sacramentos, el bautismo y la Cena del Señor. 2 sacramentos. Pero, ¿qué es un sacramento? ¿Qué es un sacramento? Y aquí tenemos una gran diferencia con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica considera que el sacramento es un medio para la salvación, es necesario para la salvación. Es decir, en la Iglesia Católica, si el creyente católico no tiene los 7 sacramentos, está en serio peligro de perder su alma. Por eso es que cuando una persona está al borde de la muerte, si le falta alguno de los sacramentos, buscan la manera de administrárselos para que puedan tener seguridad de la salvación. Así que en la Iglesia Católica un sacramento es un medio de salvación, pero en nuestras iglesias cristianas, un sacramento no es un medio de salvación. Quiero darles algunas definiciones que históricamente han sido enseñadas en la iglesia, en nuestras iglesias, referente al sacramento. Antes de darle la definición, también quiero decirle que la palabra sacramento es una palabra que usted no va a encontrar en la Escritura. De Génesis a Apocalipsis usted no va a encontrar la palabra sacramento. Y entonces pudiéramos preguntarnos, si la palabra sacramento no aparece en nuestras Biblias, ¿por qué tenemos sacramentos? ¿Verdad? Pero hay algunas palabras que tampoco aparecen en nuestras Biblias, pero que nos son útiles para enseñar nuestra doctrina. Por ejemplo, la palabra encarnación no aparece en ninguna parte de las Escrituras. La palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de las Escrituras. Y sin embargo, son palabras que utilizamos porque éstas revelan la doctrina que creemos, que enseñamos y que sobre todo enseñamos en la congregación. Cuando hablamos de la encarnación no es un término bíblico, sin embargo esta palabra nos ayuda a entender lo que sucedió en Cristo Jesús. Cuando hablamos de la Trinidad, la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, pero nos ayuda a explicar la relación entre las 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De la misma manera, la palabra sacramento no aparece en las Escrituras, sin embargo nos ayuda a entender la relación que existe entre el bautismo y la cena en razón de nuestra identificación con el Señor Jesucristo. Así que a pesar de que esta palabra no es una palabra bíblica o un término bíblico, sí es una palabra que enseña y enseña muy bien la relación que existe entre el creyente y las ordenanzas o los sacramentos y su relación con Jesucristo. Agustín de Hipona define la palabra sacramento de la siguiente manera: es una señal visible de una cosa sagrada e invisible. Es una definición pequeña. Después de estas definiciones vamos a ir al texto que vamos a estar estudiando en esta tarde, pero quiero dejar claro lo que nosotros entendemos por un sacramento. Repito las palabras de Agustín de Hipona. Él dice sobre el sacramento que es una señal visible de una cosa sagrada e invisible. Así que el sacramento es algo visible, que nos recuerda algo invisible, lo señala. El sacramento no es la cosa señalada, pero nos recuerda aquello que está señalando. También tenemos una definición de Juan Calvino, y Calvino dice acerca del sacramento: es una señal externa con la que el Señor sella en nuestra conciencia las promesas de su buena voluntad para con nosotros, a fin de sostener
nuestra fe, Juan Calvino. Es una señal externa con la que el Señor sella en nuestra conciencia las promesas de su buena voluntad para con nosotros a fin de sostener nuestra fe. Es decir, que el sacramento es el medio por el cual el Señor nos recuerda las promesas que nos ha hecho. En el bautismo y en la cena, el bautismo y la cena, como aprendíamos en la primera carta de Pedro, el bautismo no nos da limpieza, pero al verlo como un sacramento nos recuerda que el bautismo es la señal visible de la limpieza que hemos logrado por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, y eso nos hace recordar esa realidad. No, el bautismo entonces no nos purifica, no nos limpia, pero bien que nos recuerda aquello que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Por último, bueno, no por último, Luis Berkhoff, en la teología sistemática, en su teología sistemática, él define el sacramento de esta manera. Vamos de menos a más. Agustín de Hipona una breve definición, después Calvino, y ahora la de Berkhoff es un poquito más amplia. Un sacramento es una ordenanza sagrada instituida por Cristo. Un sacramento es una ordenanza sagrada instituida por Cristo, en la cual, mediante signos sensibles, mediante signos sensibles se representa, sella y aplica a los creyentes la gracia de Dios en Cristo, en la cual, mediante signos sensibles, se representa, sella y aplica a los creyentes la gracia de Dios en Cristo y los beneficios del pacto de gracia. Los creyentes, participando de ellos, expresan su fe y acercamiento a Dios. Los creyentes, participando de ellos, es decir, de los sacramentos, expresan su fe y acercamiento a Dios. ¿Cuántos sacramentos tiene la iglesia cristiana? ¿Cuántos sacramentos tenemos nosotros? 2. Bautismo y Santa Cena. Y ese es el orden, bautismo y Santa Cena. Como veíamos en uno de los estudios pasados acerca del pacto de gracia y esperanza para nuestras familias, bueno, no lo vimos en eso, en alguna clase que tuvimos, aprendíamos que el Antiguo Testamento nos enseña también dos sacramentos que corresponden a los dos del Nuevo Testamento. La circuncisión corresponde al bautismo y la Pascua corresponde a la Santa Cena o a la Cena del Señor. Los mismos sacramentos que existieron en el Antiguo Testamento, ahora los tenemos en el Nuevo, pero en una aplicación diferente. Por último, la Confesión de Fe de Westminster dice: los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia. Los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios para representar a Cristo y a sus beneficios. Repito, los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios para representar a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestra participación en Él. También para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la Iglesia y el resto del mundo. Para representar a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestra participación en Él, y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la Iglesia y el resto del mundo, y para comprometerlos solemnemente al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. Una vez
dando estas 4 definiciones, la de Agustín de Hipona, la de Juan Calvino, la de Luis Berkhoff y la de la Confesión de Fe de Westminster. Le pido por favor me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26. Santa Cena, sacramento del pacto de gracia. La Confesión de Fe de Westminster por lo menos señala 4 puntos importantes de los sacramentos, 5 puntos importantes de los sacramentos. Son señales y sellos santos del pacto de gracia. Están instituidos directamente por Dios, representan a Cristo y a sus beneficios. Establecen una distinción visible entre los creyentes y los no creyentes. Nos comprometen al servicio de la Iglesia conforme a su palabra. Por lo menos 5 aspectos importantísimos del bautismo y de la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. ¿Alguien de ustedes quiere hacer la lectura, por favor? Gracias. Recuerden, hermanos, que la carta que está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio tiene el propósito de corregir algunas deficiencias de la reunión congregacional. Esos capítulos capítulos atrás nos hablan acerca de los problemas que había en la iglesia, algunos problemas de orgullo, algunos problemas de división, mal uso de dones, mala administración de los dones, pecados de inmoralidad en la congregación, y todo esto estaba trayendo desunión en la congregación, estaba trayendo distanciamiento entre los hermanos. Y en el capítulo 10, hermanos, el apóstol Pablo comienza a exhortar a los hermanos, a amonestarlos en base al ejemplo del pueblo de Israel. Si usted me acompaña a 1 Corintios capítulo 10, observe cómo el apóstol Pablo está diciendo que el pueblo que sacó Moisés de Egipto participó de las mismas experiencias que la iglesia a la que estaba escribiendo Pablo, y sin lugar a dudas de las mismas experiencias que nosotros los creyentes hemos participado. 1 Corintios capítulo 10 dice: no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. En otras palabras, todos ellos en la nube y en el mar fueron bautizados. Versículo 2: y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahí está la primera experiencia. El pueblo de Dios debe tener esta experiencia, el bautismo. Eso nos hace diferente al resto de los que no son creyentes. El bautismo es una de las marcas del pueblo de Dios. Pero vamos a seguir con esto. Y dice el verso 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que pasaron por la experiencia del bautismo, pero también pasaron por la experiencia de la Santa Cena. ¿Sí? Ellos comieron, dice, ellos comieron la comida espiritual y bebieron de la copa espiritual. Pero observe el verso 5: pero Dios no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Está hablando a la iglesia, al pueblo que se considera pueblo de Dios o pueblo del pacto. Ellos tenían las señales del pacto, las señales visibles del pacto, el bautismo y la comunión con Dios a través de la comida y la bebida espiritual.
Eso lo encontramos, hermanos, nuevamente en la iglesia del Nuevo Testamento. A los que somos llamados pueblo de Dios debemos tener las marcas o las señales del pacto: bautismo y la Santa Cena, la comunión espiritual. Pero, el apóstol Pablo también les dice que a pesar de que ellos participaron de estas marcas visibles de ser parte del pueblo de Dios, no todos ellos eran pueblo de Dios. Eso es lo que hemos aprendido en la teología del pacto, es lo que hemos estado aprendiendo, que nosotros podemos tener las señales externas, pero carecer de una fe interna. Así que vamos a ir aprendiendo algunas cosas. Número 1, este sacramento del pacto de gracia identifica al verdadero pueblo de Dios. Tanto el bautismo como la cena del Señor identifican al verdadero pueblo de Dios. Hermanos, recuerden que nosotros creemos que los adultos deben tener la señal del bautismo como pueblo de Dios, y nuestros hijos, a causa de nosotros, son parte del pueblo de Dios. ¿Sí? A causa de nosotros son parte del pueblo de Dios. Entonces, nosotros como adultos tenemos la señal del pacto, y bueno, más adelante hablaremos de otro aspecto que también es importante por el tema, no lo voy a tocar, pero nosotros los adultos tenemos la señal del pacto y nuestros hijos deben tener también la señal del pacto. Tenemos la señal del pacto y la Escritura habla de manera clara de estos dos aspectos que hicieron la diferencia entre los egipcios y los israelitas. Porque los israelitas fueron bautizados bajo la nube y bajo el mar y comieron el alimento espiritual. Los egipcios no recibieron esto y por lo tanto no eran considerados pueblo de Dios. ¿Sí? Así que los sacramentos los sacramentos del pacto de gracia tienen un propósito bien definido, y es identificar a los que somos parte del pueblo de Dios. Eso nos lleva a algunas aplicaciones prácticas que hemos visto en algunas otras ocasiones. Cuando la persona es salva por la fe en Jesucristo, cuando la persona es salva por la operación del Espíritu Santo, debe recibir el bautismo. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios ha sido unida al pueblo del pacto. Ahora, también esto nos lleva a otras aplicaciones. Hay muchas iglesias que no reconocen el bautismo de otras iglesias cristianas y utilizan el bautismo como un medio de identificación para sus propias iglesias. Sin embargo, el bautismo es una identificación de ser parte del pueblo de Dios, no de una organización en particular, no de un grupo en particular. Nosotros nos bautizamos para identificarnos con Cristo y sí, pertenecer a una iglesia en particular, pero si por razones de distancia, supongamos, tenemos que cambiar de iglesia, ninguna iglesia cristiana nos debe obligar a ser rebautizados, porque el bautismo no lo inventó ninguna denominación. El Señor lo puso como sacramento de gracia para identificar a los que son suyos, para los que son parte de su pueblo. Es decir, la responsabilidad nuestra quizás sea identificar que aquellos que vamos a reconocer dentro de la congregación han entendido que la salvación por fe, y han entendido que el bautismo es el medio por el cual se identifican como parte del pueblo de Dios, no como el medio de identificarnos con una iglesia en particular. ¿Sí? No... Esto nos lo deja en claro. El Señor estableció el bautismo incluso en el pueblo de Israel para reconocer a los suyos, para identificar a los suyos, no para hacerlos parte de un grupito especial y los que quisieran pertenecer a ese grupo volverlos a bautizar. No, es para identificar a su pueblo. El bautismo tiene el propósito de identificar a su pueblo. Y por lo tanto, quienes han sido identificados como pueblo de Dios a través del bautismo deben participar del sacramento, del segundo sacramento, que es la cena. ¿Sí? Deben participar del segundo sacramento, que es la cena, porque otra vez encontramos este orden en 1 Corintios capítulo 10. No sé si tengan alguna pregunta o si tengan algún comentario en esto que estamos viendo
de la Cena del Señor, sacramento del pacto de gracia. Ahora, ¿cuándo a veces es necesario rebautizar a una persona? Cuando quizá probablemente recibió el bautismo y no estaba convencido. Hay quienes han sido bautizados por coerción, es decir, porque el papá le dijo, te bautizas porque te bautizas. O sin un entendimiento de que el bautismo es la señal de la identificación del pueblo de Dios. Entonces, cuando ha sucedido eso, entonces vemos necesario que se bautice, porque en cierto sentido esa identificación no ha sido, o ese bautismo no ha sido administrado de manera correcta. ¿Sí? En el caso de quienes son adultos. En la mayoría de los casos, o cuando la misma persona reconoce y dice, a lo mejor yo me bauticé por emoción, y la verdad es que ahora sí creo, o estoy convencido, o convencida de lo que creo, y quiero bautizarme de nuevo, entonces se efectúa el bautismo, pero nunca como una identificación con nuestra iglesia en particular. ¿Sí? Nunca como una identificación con nuestra iglesia en particular. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Dudas? Vamos bien. Ahora, si avanzamos, entonces, a Corintios 11, mire lo que dice en el verso 17. Voy a comenzar a leer 1 Corintios capítulo 11, del verso 17 en adelante. Así que, si hiciéramos la pregunta, de entre la gente adulta, ¿quiénes pueden participar de la Cena del Señor? Los bautizados. Los bautizados. ¿Por qué? Porque ellos han sido identificados como parte del pueblo del pacto. Ahora, ¿qué pasa si una persona no bautizada participa de la cena? Bueno, más adelante Pablo diría, juicio come y bebe para sí. Vamos a explicar más adelante eso. Lo vamos a explicar con detenimiento, pero vamos a 1 Corintios capítulo 11, verso 17. Pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, y aquí quiero mostrar esto, otra cosa. Hay un sentido especial en la reunión de la iglesia. Hermanos, yo no sé cuántas veces, por ejemplo, el hermano Luis, que es anfitrión, su familia, que es anfitrión de la iglesia, de nosotros, cuántas veces hayan tenido una reunión aquí con su familia. Y cuántas veces nosotros nos hayamos reunido con nuestra familia en cualquier otro lugar, en nuestras casas o en un salón o en cualquier otro lugar. No sé cuántas veces. Sin embargo, todas esas reuniones no tienen el carácter de iglesia. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el verso que acabamos de leer, que hay un sentido particular de la reunión y dice Pablo estas palabras, cuando se reúnen como iglesia. Entonces, Pablo nos está enseñando que que no toda reunión tiene que ser congregacional, pero que hay una reunión que es congregacional o con el carácter de iglesia. Ahora, yo creo que nos tenemos que preguntar, ¿cuándo sabemos que la reunión tiene el carácter de una reunión de iglesia? Cuando se busca edificar el cuerpo de Cristo, muy bien. Cuando se reúne el cuerpo de Cristo también. ¿Recuerdan Hechos capítulo 2, versículo 42? ¿Alguien quiere leer Hechos 2, 41 y 42? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, aquí tenemos una descripción clara de una reunión de la iglesia. En primer lugar, se reúnen los que han sido bautizados.
Una de las características de la iglesia es que la reunión de la iglesia es para la iglesia. Es decir, la reunión de la iglesia es para la iglesia. Ahora, permítame decirle esto, no está mal que traigamos gente invitada a la congregación, no está mal. O sea, no, tampoco vamos a decir es un pecado traer a quienes, no. Lo que estamos diciendo es que la prioridad de la iglesia es reunirse como iglesia, ¿sí? ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? La prioridad de la iglesia es reunirse como pueblo de Dios, identificarse como pueblo de Dios, que la gente pueda decir, ¿por qué se reúnen aquellas personas? Porque son cristianos. ¿Sí? Yo creo que en estos momentos, en el centro, en el Parque Juárez, hay una reunión, quizá muy grande, con un propósito en particular. Hay un cierre de campaña. ¿Sí? Pero ese grupo de personas no tiene el carácter de iglesia. No son una iglesia. Nosotros sí. En primera, porque quienes nos reunimos, generalmente todos somos bautizados. Desde luego, les repito, no hay ningún problema en que haya gente nueva en nuestra congregación o en que invitemos a personas que no son creyentes. Pero la razón principal por la que tenemos reuniones es porque somos iglesia y la iglesia se debe reunir. ¿Sí me está entendiendo? Así que a veces no nos preocupa mucho que quizá nuestros vecinos que no son creyentes no vengan, pero sí nos preocupa cuando los que son creyentes no vienen. Eso sí nos preocupa. No nos preguntamos, ¿por qué tal persona, o el señor de la tienda, o el señor de allá, o el señor de acá, ¿por qué no vendrán a nuestra reunión? No, eso no nos preocupa, pero cuando vemos que algunos de nuestros hermanos se ausentan, sí decimos, ¿por qué no habrá venido? Porque la iglesia está para la iglesia. No sé si me está entendiendo. Dese cuenta como Hechos 2.42 nos lo dice con mucha precisión. ¿Quiénes se reunieron como iglesia? Que perseveraban en la doctrina. Antes. Los bautizados. Exactamente. Dice 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y esos que creyeron y fueron bautizados, en aquel día dice que fueron como 3,000 y esas personas fueron añadidas a la iglesia. Esa gente se reunió. Ahora, aquí viene la diferencia de la iglesia. Yo creo que, le repito, en estos momentos hay una gran cantidad de personas reunidas en el zócalo de nuestra ciudad con fines diferentes a los de la iglesia, a los nuestros, a la razón por la que nosotros estamos reunidos. Y la iglesia, dice Hechos 2.42, se reunía y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la razón por la que la iglesia se reúne? Para perseverar en la doctrina, para aprender la doctrina. Hay iglesias que dicen, vamos a cortarle la predicación y que cantemos más, vamos a hacer títeres, vamos a hacer payasos, algo que mantenga a la gente. No, entonces dejan de ser iglesia. La iglesia tiene un propósito bien definido, es aprender la doctrina. Por eso es que nosotros como creyentes debemos desarrollar paciencia para permanecer mucho tiempo sentados, porque el propósito por el que estamos y nos reunimos como iglesia es para aprender. Eso nos hace diferente a cualquier otra reunión. ¿Sí me está entendiendo? Para aprender como creyentes. Luego dice Hechos 2.42, dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. En la comunión muy probablemente se refiera a la cena del Señor. Así que hay tres aspectos que caracterizan la reunión de la iglesia: la enseñanza de la palabra, la administración del sacramento de la cena del Señor y la oración. La oración. Por eso es que es cierto, hay personas que dicen, puede haber un grupo, mire, nosotros podemos reunirnos aquí, pero si no se administran los sacramentos, podemos ser un club de gente a la que le gusta estudiar la Biblia, pero no ser una iglesia. ¿Sí?
Porque la iglesia se reúne con un propósito definido. En primer lugar, se reúnen los bautizados. Estos bautizados son los que han creído en la palabra. Ahora, esto implicaba a las familias también, a los hijos. Se reúnen, aprenden, parten el pan, es decir, tienen la administración de la cena, hay comunión entre ellos y esa comunión los lleva a las oraciones. Sabemos que es una iglesia. Bien. Así que regresando a 1 Corintios capítulo 11, no sé si quieran comentar algo, hermanos, si quieran preguntar algo, o si quieran, si tengan alguna duda, o alguna observación en esto. ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? Vamos bien, vamos pues adelante. Entonces, regresando a 1 Corintios capítulo 11, el verso 18 dice, cuando os reunís como iglesia. Ahora, si me acompaña usted, por favor, más adelante, dice en el verso 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ahora mire, aquí quiero que aprendamos otra cosa. Cuando en la iglesia hacemos cosas comunes que se vuelven sagradas, porque lo que nos está reuniendo aquí, hermanos, no es una invitación de ninguno de nosotros. A veces podemos reunirnos en una casa porque el hermano fulano de tal nos invitó y bueno, vamos allá. Pero sabemos que a la próxima semana no nos va a invitar de nuevo, no vamos a estar ahí. Nosotros nos reunimos no porque cada semana nos inviten, sino porque somos una iglesia, una familia, somos una iglesia. Y lo ordinario que hacemos se convierte en algo extraordinario. ¿Sí? ¿Por qué? En primer lugar, porque lo estamos haciendo teniendo como centro al Señor Jesucristo, no a ninguna persona en particular. Dice el apóstol Pablo en el verso 20, cuando se reúnen a comer, ¿la cena de quién? La cena del Señor. Eso no es comer la cena del Señor, dice Pablo. Quiero que se mantenga conmigo ahí en el verso 20. Cuando os reunís, vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Luego dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. ¿Cómo lo ordinario se puede convertir en algo extraordinario? Pensemos en un momento en esto, hermanos. Nosotros vamos a participar de elementos que son ordinarios. Vamos a tomar del jugo, no encontramos el vino que se requiere, así que para no pasarle de alcohol, le vamos a dar jugo. Y vamos a participar de un pan que es común. Pero ¿cómo esto ordinario se convierte en algo extraordinario? ¿A qué me refiero? Del jugo que vamos a tomar no es un jugo que únicamente lo tomamos nosotros y que únicamente se elabora especialmente para nuestra reunión. Cualquier persona lo puede conseguir. Lo han tomado, algunos les puede gustar mucho. Es decir, vamos a participar de elementos ordinarios. ¿Por qué son extraordinarios? Porque en este momento va a ser la cena no del hermano Luis, no del hermano Rafa, no del hermano Hipólito, es la cena del Señor. Y eso hace que los elementos ordinarios se conviertan en extraordinarios. ¿Se da cuenta de ello? Ahora, lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto es que estos elementos ordinarios todavía los estaban rebajando más y dicen, eso que ustedes practican no es la cena del Señor, esa es la cena de ustedes. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que ustedes hacen es comer para ustedes, no comer para el Señor, no lo tienen presente. Estamos reunidos aquí, hermanos, porque quien nos ha convocado es nuestro Salvador. Quien nos ha reunido es nuestro Salvador. Él nos ha convocado y Él nos llama a tener presente que lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer debe girar alrededor de Él como Señor y como Salvador.
Pablo lo dice entonces, y permítame reiterarlo, cuando se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor o del señorío, dice el texto griego, hablando de la autoridad suprema de Jesucristo. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro está embriagado. Y luego es que tenemos los versos donde el apóstol Pablo recuerda la institución de la cena del Señor la noche que fue entregado, la noche de Pascua. El Señor tomó la cena y la instituyó como señal del nuevo pacto. ¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Tiene usted algún comentario? No hemos terminado, pero ¿tiene usted alguna pregunta? Sí, adelante. De hecho, sí, se le llamaba la cena del señorío, la cena dominical, porque se cree que la iglesia lo practicaba semanalmente. Mucho se ha discutido y algunos piensan que la frase todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, esa frase todas las veces, algunos la entienden como ambigua, es decir, que el Señor no está diciendo exactamente el tiempo, solamente está diciendo que se haga. Pero la iglesia del primer siglo lo celebraba semanalmente. Y yo creo que esa es una buena observación, porque es una de las características de la iglesia. Es decir, no debemos olvidar el sacramento, y quizá hacerlo semanalmente sería una buena manera de recordar que nos reunimos como iglesia, que estamos aquí porque somos una iglesia. Sí, Diana. Dependiendo de cómo lo entendamos, cómo se entiende esa santidad. Sí, a veces nada más tenemos creyentes de Santa Cena, ¿no? O sea, que se esfuerzan por vivir dentro de la voluntad de Dios porque esta semana toca Santa Cena y entonces hay que prepararse. Eso resulta ser una grave contrariedad para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el resto del tiempo se vive descuidadamente. Y en el siguiente punto, quisiera tomar precisamente tiempo para contestar ampliamente esa duda que expresa Diana. ¿Cómo debemos prepararnos? Así que estamos teniendo en cuenta esto. Primero, que el sacramento del bautismo y de la cena del Señor identifica al pueblo de Dios. Ahora, que la razón por la que nos reunimos es precisamente para expresar que somos pueblo de Dios. Así que lo expresamos a través de los adultos bautizados y de los hijos que son parte del pueblo del pacto, y lo expresamos a través de la comunión, de la Eucaristía o de la cena. La palabra Eucaristía, hermanos, significa acción de gracias, ¿sí? Acción de gracias. Entonces, es otra palabra que se utiliza en lugar de Santa Cena o Cena del Señor, es la palabra Eucaristía, acción de gracias o gratitud. Se entiende que en la cena le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra redención. En el verso, una vez que el apóstol Pablo está corrigiendo estos dos aspectos, les está mostrando que algo común se convierte en algo extraordinario, y los corrige acerca de las divisiones
y del egoísmo que existe en ellos, el verso 23 al 26 nos enseña lo que Pablo aprendió con respecto a la institución de la Santa Cena. Y en el verso 27 viene la explicación. De manera es la explicación de los versos 23 al 26. Esto es lo que yo aprendí del Señor. Así que ahora les enseño esto a ustedes. Verso 27, de manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Aquí viene una pregunta, ¿qué significa comer indignamente? ¿Y qué significa beber indignamente o participar indignamente de la cena del Señor? ¿Perdón, Brisa? Cuando no es... Sería comer indignamente. Esa sería una aplicación, ¿sí? Estamos hablando de gente adulta, ¿sí? Andrea, ¿dijiste algo, perdón? Cuando no... Bien, ¿alguien más? ¿Qué significará comer indignamente? Como lo hacía la iglesia, no sé lo que significaba, que algunos lo hacían antes, los demás hermanos o se emborrachaban, o se tomaban vino de más, creo que iba más en ese sentido de hacer indignamente. Así es. Es decir, comer indignamente de manera estricta implicaba menospreciar o tomar como común, este vaso es un vaso de agua, pero tomar como común los elementos que se utilizaban para la administración de la cena del Señor. O sea, no darles el valor sacramental, ¿sí? El valor simbólico, lo que señalaban, y tomarlo como algo normal. Recuerde, lo que vamos a hacer y lo que hacía la iglesia se convertía en algo extraordinario por quien estaba convocando, no por los elementos, ¿sí? Cristo es el que convoca a su iglesia. Y eso hace que la reunión se convierta en algo extraordinario, ¿sí? Los elementos son ordinarios. Les repito, era algo que ellos podían conseguir comúnmente porque era parte de la cultura. Los elementos que nosotros usamos son comunes, se pueden conseguir. Pero cuando usted toma jugo de uva en su casa, lo hace de manera ordinaria. Pero cuando lo hacemos en la congregación, en el nombre del Señor, eso ordinario se convierte en algo extraordinario. No es que, y aquí no estamos hablando de que ese jugo se va a convertir en algo especial, no. Va a seguir siendo jugo. Recuerde, un sacramento señala, ¿sí? Es una señal, pero en sí sigue siendo jugo de uva. Pero la importancia está en lo que señala, a dónde apunta, no en el elemento mismo, ¿sí? Es decir, pensar, nadie puede decir, bueno, si no lo hago en la congregación, me compro mi jugo en mi casa y yo me lo tomo y debe tener el mismo valor. No, porque la iglesia se reúne con el propósito de recordar la muerte y el sacrificio de Cristo, ¿sí? Ahora, vamos a tratar de entender lo que es de lo que es hacerlo indignamente. Ya lo comentaba Clemente. No sé si tengan algún comentario antes de seguir avanzando. El texto está implicando, según los versos 17 al verso 22, que comer y beber de los elementos sin tomar en cuenta que estos elementos simbolizan la unidad del cuerpo de Cristo, porque recuerde lo que aprendíamos en 1 Corintios capítulo 10, todos estuvieron bajo la nube y pasaron en el mar, y todos comieron de la misma bebida y comieron del mismo alimento y tomaron de la misma bebida, es decir, la identificación del cuerpo, ¿sí? La cena del Señor también nos debe crear una conciencia de que somos parte de un cuerpo. O sea, que ¿quién es mi familia? La iglesia. Todos los que están bautizados son mi familia, mis hermanos y mis hermanas. Y todos los hijos de esa familia son nuestros hijos, nuestra familia, porque son hijos del pacto, ¿sí? Pasar por alto esto, en el caso de la iglesia, del primer siglo, de la iglesia de Corinto, había un problema, ya lo hemos explicado en alguna ocasión, pero resulta que los ricos, por ejemplo,
llegaban a la reunión, llegaban con sus cosas, con su comida, con lo que iban a usar para la comunión. Pero había hermanos pobres que trabajaban de esclavos, o que eran esclavos, no trabajaban de esclavos, eran esclavos. Y que ellos no tenían libertad de horario. Entonces Pablo dice, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué no esperan a sus hermanos a que lleguen para que todos juntos tengan la comunión? ¿Qué es eso que ustedes se adelantan? Unos comen de más y otros beben de más. Unos terminan ya, dice un comentarista, es muy probable que muchos terminaran hasta vomitando la comida de tanto que comían, y otros ya borrachos terminaran ahí dormidos, mientras cuando llegaban los creyentes pobres o esclavos, ya no había nada. Y les dice, ¿qué les pasa? No nos reunimos para comer. La reunión congregacional no es para comer, es para mostrar nuestra unidad. Y Pablo les dice, ¿no tienen casa para comer? ¿No tienen casa para saciar su hambre? Ahora, después de la cena del Señor vamos a tener un convivio. Pero la razón principal, hermanos, no es el convivio. Nos gusta convivir, sí nos gusta, ¿verdad? Nos sentimos contentos porque somos una familia. ¿A quién no le gusta convivir con su familia? A mí, dicen. A todos nos gusta convivir con la familia. Nos sentimos bien. ¿Sí? Pero esa no es la razón principal. El comer no es la razón principal. Y ellos estaban haciendo del comer la razón principal de su reunión. Y eso extraordinario se estaba convirtiendo en algo ordinario. Ahora, pongámoslo de otra manera. Yo les he dicho en algunas ocasiones a los hermanos, me parece que en San Pablo les he dicho, ahora es al revés. Porque antes los hermanos llegaban tarde porque, bueno, eran esclavos y a la hora que el amo les decía, ya váyanse, salían. Pero hoy el menosprecio se ve al revés, ¿no? Porque muchos dicen, es temprano, ya que lleguen los que no tienen que hacer. Bueno, eso también es menospreciar el cuerpo de Cristo. También es menospreciar el cuerpo de Cristo porque no nos estamos sintiendo parte de la misma familia. ¿Sí me está entendiendo? No nos estamos sintiendo parte, no nos estamos sintiendo parte de la misma familia. Así que el asunto es que comer indignamente del cuerpo de Cristo y beber indignamente del vino o que simboliza la sangre de Cristo significa olvidar que Él dio su vida por un pueblo, no por una persona, no por mí, sino por un pueblo. Sí, por un pueblo, al que en su gracia ha sido unido. Ahora, hermanos, algunos piensan que si un creyente pecó, no puede participar de la cena del Señor. Sobre todo si es un pecado grave. No puedes participar de la cena del Señor hasta... ¿Sí, hermana? Así es. Así es, todo pecado ofende a Dios. También debemos reconocer que cada pecado tiene consecuencias distintas. Eso es cierto, ¿no? Algunas más grandes, algunas menores, pero todo pecado es una ofensa directa a Dios y una ofensa a nuestro prójimo. Eso no podemos... a veces cuando ponemos escalas decimos, bueno, yo no soy tan malo, sí, me he hecho unas mentirillas y no me arrepiento, pero ¿a quién le ha hecho daño esas mentiras que he dicho? Un pecado es una ofensa a Dios y una ofensa hacia nuestro prójimo. Y sí, a veces pensamos que un pecado puede obstaculizar que participemos de la comunión. Lo que obstaculiza que participemos de la comunión es la falta de
arrepentimiento. ¿Sí? Si no me arrepiento, estoy menospreciando el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque mi falta de arrepentimiento está mostrando que yo no me considero parte del cuerpo de Cristo. Si algún hermano se me acerca y me dice, hermano, arrepiéntete de esta situación, y yo le digo, ¿y tú quién eres para decirme esto? Estoy mostrando que no me considero parte del cuerpo de Cristo, y eso me excluiría de participar de la comunión. Así que comer indignamente no tiene que ver, hermanos, con que cometiste un pecado y ya no puedes hasta determinado tiempo, sino más bien pasar por alto o ignorar que eres parte del cuerpo de Jesucristo. Ignorar a tus hermanos, ignorar a la familia en la fe, eso es comer indignamente del cuerpo y beber indignamente de la sangre de Jesucristo. Ahora, observe usted esto. En el capítulo 11 dice el verso 28, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Sí? Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de participar del sacramento de la cena? De uno mismo. ¿Sí? Es decir, no es responsabilidad de nuestros hermanos que pasan con los elementos, es decir, a ver hermano, yo pienso que usted no, así que a usted no le doy, me paso con... No. No nos toca a nosotros, o sea, a mí no me toca juzgar. Como pastor debo cuidar de la vida de la congregación y la congregación también debe dejarse cuidar. Pero no podemos decir directamente, tú sí puedes participar, tú no puedes participar. Es pruébate a ti mismo. Examínate a ti mismo. Ahora, ¿en qué te tienes que examinar? No tanto es, no he tenido ninguna falta en esta semana, porque... Nos regresamos con los elementos. ¿No es cierto? No es ese entonces el sentido. Más bien la pregunta es, ¿he estado en relación con el cuerpo de Cristo? ¿He amado y me he dejado amar por el cuerpo de Cristo? ¿He edificado y me he dejado edificar por el cuerpo de Cristo? ¿Sí? Esa debería de ser lo que se le pida a la iglesia cuando dice preparen esta semana, debería ser más como de comunión con tus hermanos. No el hecho de que tienes que ser mejor persona cada día hasta la perfección antes de que mueras, no lo vamos a hacer. Cada vez tienes que estar mejorando. Pero creo que debería ser lo correcto cuando el pastor dice prepárense, sería más estar en comunión con su familia, con sus hermanos, muestren amor, déjense amar. Eso debería ser lo que se debería de decir, y no preocupar a las personas como decir hoy sí voy a estar más santificado que las otras semanas. Sí, aquí hay dos aspectos. Primero, a veces cuando decimos prepárense, o cuando dicen algunos pastores prepárense porque tal fecha va a haber Santa Cena, siempre es muy personal. Pero el apóstol Pablo está llamando a revisar la relación comunal, ¿sí? Porque sí, a final de cuentas, yo puedo decir, bueno, la próxima semana hay Cena del Señor, me pongo a orar y el Señor, perdóname porque todo este año he sido tremendo y ahora ya viene la cena, perdóname Señor, pero eso es una preparación muy individual. Y sin darme cuenta estoy, a pesar de que me arrepentí, y a lo mejor me arrepentí sinceramente, estoy tomando indignamente, porque fue mi arrepentimiento tan individual y tan personal, que se me olvidó que soy parte de un cuerpo, parte de una familia. Ahora, lo segundo, la explicación de Pablo nos refiere a la iglesia, cómo me he estado comportando con mis hermanos, los he amado, los he estado edificando.
Primera Corintios 11 es el resultado de todo lo que les ha venido hablando, de todas esas disensiones, divisiones, yo de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, de yo tengo este don, yo tengo aquel don, yo soy mejor que tú, de todos esos pleitos. Y Pablo les dice, ¿realmente están discerniendo el cuerpo de Cristo? ¿Entienden lo que es el cuerpo de Cristo? Porque la manera en que se pelean, me parece que no entienden lo que es el cuerpo de Cristo. Es señal de que no lo entienden. La manera en que se llevan, la manera en que se están peleando me hace pensar que ustedes no entienden lo que es el cuerpo de Cristo y ustedes están comiendo indignamente del pan y están bebiendo indignamente de la copa. Por eso es llamado, pruébese cada uno a sí mismo. No es cómo se lleva mi hermano conmigo, no es que, ay, el hermano está tomando Santa Cena y ni me habla. No es como tu hermano se lleva contigo, como tú te llevas con tu hermano. ¿Qué es lo que dice el versículo 19, verdad? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Así es, para que se haga manifiesto. El que provoca una división estaría mostrando que no es aprobado por Dios. ¿Se da cuenta cómo todo se refiere a la iglesia? Está enfocado a la iglesia. Y aquí viene la prueba, mi actitud, mi comportamiento, mi relación con los hermanos está provocando la unidad o está provocando la desunión o la división. ¿Qué estoy haciendo para contribuir a la unidad? ¿Y qué puedo hacer o qué he hecho que ha contribuido a la unidad o he hecho algo que ha contribuido a la desunión, la división? Sí. Así que por ese lado vamos con el pruébese a sí mismo. No sé si tengan algún comentario, hermanos, alguna duda. Vamos, Y ¿sí? eso comienza con mi prójimo más próximo. Empezamos por ahí, ¿verdad? Así es. Sí, nuestra familia, la relación entre nuestros hijos. Ahora, quiero concluir con lo que dice Pablo ahí mismo en 1 Corintios 11, verso 29. Verso 29 y verso 30. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y bastantes ya se murieron por no discernir el cuerpo de Cristo. Muchos débiles y enfermos entre vosotros y bastantes ya duermen. Así que aquí tenemos otro punto. Al participar de la cena del Señor debemos discernir. Ahora, si tenemos hijos pequeños, ellos tienen que aprender, si nosotros como padres creemos conveniente que ellos tomen, como iglesia no lo prohibimos, ahí estaría la cuestión de mía como padre. Si yo como padre creo que es conveniente que mis hijos participen, tengo que enseñarles que no pueden menospreciar lo que van a tomar, o sea, deben discernir la importancia del momento. ¿Sí? Es muy probable que a lo mejor cuando van a la escuela les ponemos jugo de ese sabor, jugo de esa marca, a lo mejor han comido las galletas, pero en ese momento ellos deben aprender que esto es de real importancia porque estamos congregados en el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Recuerde que los niños participaron de la Pascua cuando fueron sacados de Egipto, participaron de la comida pascual. Porque para nosotros y para nuestros hijos es la promesa. Pero era responsabilidad de los padres enseñarles la importancia de aquel momento. Tenemos que enseñar a nuestros hijos también a discernir que esto es un momento particularmente especial, porque estamos recordando que por la gracia hemos sido liberados, hemos sido salvos. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, hermanos, algún comentario, alguna duda.
Bueno, hagamos una oración.